Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar sobre un país que nunca aparece en la prensa, Somalia. Somalia, como muchos de los países de la región, es noticia cuando pasa algo que impacte y afecte a los intereses de las grandes potencias mundiales. Como lo que pasó este viernes, el grupo yihadista Al-Shabaab atacó una base de la Unión Africana como parte de una serie de ataques que incluyen a los norteamericanos. ¿Pero qué está pasando en el país? Somalia está ubicado en el Cuerno de África, una región estratégica para el comercio mundial. Más del 85% de su población es étnicamente somalí, lo que lo vuelve uno de los países étnicamente más homogéneos del continente y es el país con la mayor línea de costa del África continental. Pero sus hermosas playas permanecen mayormente vacías por ser base de operaciones para piratas y traficantes. Sus 17 millones de habitantes atraviesan una crisis profunda desde hace 40 años, que combina la guerra civil, la crisis económica, el desarrollo de grupos islámicos radicalizados, la peor sequía de los últimos años y la intervención de potencias extranjeras. A esto se le suma que el gobierno no es capaz de proveer de servicios básicos para su población. Comete sistemáticas violaciones a los derechos humanos y reprime a la prensa. Además, no tiene un control efectivo del territorio más allá de la capital, Mogadiscio. Es un país fundamental en la geopolítica regional. Su larga guerra civil, que con intermitencia sigue vigente desde 1991, y la relación con los conflictos de Etiopía y Eritrea, donde habitan mayorías somalíes en algunos territorios, la convirtió en una meca de los traficantes de armas y los mercenarios, que son financiados por potencias regionales y globales, como Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Turquía y Rusia, que pretenden apropiarse por la violencia de los recursos locales, en colaboración con líderes tribales somalíes en perpetua guerra civil. En 1991, Somalia inició una guerra civil tribal cuyas repercusiones se extienden hasta la actualidad. A los millones de víctimas y refugiados del conflicto se agregó una hambruna que entre 1992 y 1993 provocó entre 300.000 y 1 millón de muertos. La fragmentación territorial, expresada en la autoproclamación de Somaliland y Puntland al norte, bajo el control de grandes clanes, y la profundización de la crisis económica fueron el caldo perfecto para el nacimiento de Al-Shabaab, un grupo con estrechos vínculos con Al-Qaeda y que confluye con la gran mayoría de la población musulmana y planteando las ideas de la construcción de una gran Somalia bajo un gobierno islámico. En 1993, las bandas armadas que controlaban Mogadiscio expulsaron a los marines norteamericanos de la ciudad, que habían cometido numerosas masacres en misiones supuestamente antiterroristas en nombre del humanitarismo, en un enfrentamiento brutal que quedó inmortalizado en la película La caída del halcón negro. They'd shot down a Black Hawk, this powerful symbol of America's might. For the men on the ground here, it was the moment that changed everything. Desde la retirada en 1993, Estados Unidos mantuvo distancia de Somalia, pero eso fue cambiando a partir de los 2000, tras el cambio de paradigma geopolítico y el inicio de la guerra contra el terrorismo, en función de la cual Washington proporcionó cientos de millones de dólares al gobierno federal somalí durante décadas, además de armas y asistencia técnico-militar. En el 2019, Estados Unidos volvió a abrir su embajada en Somalia para apoyar al gobierno central en la lucha contra Al-Shabaab. Aunque Donald Trump retiró las tropas estadounidenses de Somalia, aumentó los ataques aéreos. En mayo de 2022, la administración de Biden decidió revertir la retirada de Trump y reintrodujo las fuerzas estadounidenses en Somalia. Al mismo tiempo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Turquía hacen su aporte introduciendo armas, prestando servicios militares y proveyendo insumos para la guerra, generando competencia interna del gobierno para hacer uso de ellos, lo que podría generar alteraciones y nuevas conflictividades. Actualmente, al menos 6,7 millones de somalíes, casi la mitad de los 17,1 millones de habitantes, se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria y se espera que 300.000 sufran una nueva hambruna esta primavera. Más de medio millón de niños somalíes sufren desnutrición severa, 173.000 más que durante la hambruna de 2011. Más de 1 millón de somalíes que han sido desplazados internamente debido a la falta de alimentos y agua
buscan reubicarse en áreas donde puedan acceder a suministros humanitarios internacionales. La tensión provocada por el conflicto entre el gobierno central y las provincias, la intervención de las potencias regionales y globales, la radicalización de grupos islámicos que operan a escala regional y controlan territorios en el sur del país, y la sequía más grande de la que se tenga registro, a lo que se suman el aumento de los precios de alimentos, primero por la pandemia de COVID-19 y ahora por la guerra en Ucrania, pueden provocar una crisis humanitaria de las mismas dimensiones que la producida hace 30 años.